Ecuador se encuentra en una encrucijada histórica, con desafíos económicos, sociales y políticos. Las elecciones se convierten en el escenario, donde se decide más que un gobierno. Se define el destino de una nación. ¿Qué ha hecho el gobierno actual para enfrentar esta crisis? ¿Qué tan preparados están los candidatos para enfrentar los desafíos del país? ¿Será el momento de un giro drástico? ¿Está el país preparado para un cambio radical? ¿O será la continuidad la clave para superar los retos actuales? Acompáñanos a analizar las propuestas, los candidatos y las decisiones que marcarán el rumbo de Ecuador en los próximos años. Sin más dilación, comencemos. Ecuador vive uno de los momentos más críticos de su historia reciente. Un país que en medio de desafíos políticos, sociales y económicos, busca desesperadamente un camino hacia la estabilidad. La inflación descontrolada, combinada con una fuerte dependencia de las materias primas, ha elevado el costo de vida a niveles insostenibles. Miles de familias luchan día a día para cubrir sus necesidades básicas. Mientras la sombra de la inseguridad crece sin pausa. Los índices de actos delictivos e incidentes violentos han alcanzado cifras alarmantes, sembrando miedo e incertidumbre en las calles. La economía del país refleja la profundidad de la crisis. Con una tasa de desempleo del 2.7% y un preocupante 60% de trabajadores en la informalidad, las oportunidades de empleo digno son cada vez más escasas. El salario básico, que apenas roza los $400, resulta insuficiente frente al alza constante de los precios de alimentos y servicios. A esto se suma una crisis hídrica, que ha dejado a muchas comunidades sin acceso regular al agua. Sequías severas y cortes en el suministro han agravado la situación. Mientras los cortes eléctricos, de hasta 16 horas, paralizan hogares y negocios. En este escenario desolador, la deuda pública, que supera los $5.000 millones, se convierte en otro obstáculo monumental. Esta carga financiera limita la capacidad del Estado para invertir en áreas clave como salud, educación e infraestructura, perpetuando un ciclo de dificultades. Sin embargo, en medio de la adversidad, las elecciones emergen como una luz de esperanza. Para muchos, este proceso representa una oportunidad única para cambiar el rumbo, o al menos, iniciar un camino hacia la mejora. ¿Pero será suficiente? El clima electoral está marcado por una mezcla de desencanto y expectativa. Por un lado, las encuestas sugieren una participación más baja de lo habitual, reflejo de la desconfianza hacia un sistema político que muchos perciben como desconectado de sus realidades. Los ciudadanos sienten que los candidatos no entienden sus problemas cotidianos, ni ofrecen soluciones concretas. Por otro lado, persiste un destello de esperanza. La posibilidad de un cambio, por pequeño que sea, mantiene viva la ilusión de millones. Este contraste entre escepticismo y anhelo define el momento actual. Y no es para menos, con la situación así, hasta yo quisiera cambiar de gobierno. Efectivamente. El proceso electoral en Ecuador no solo representa una oportunidad para elegir nuevos líderes. También es un momento clave para evaluar con detenimiento las propuestas de los candidatos. La pregunta central es cuál de estas propuestas se alinea mejor con las necesidades urgentes del país. Para entender el presente, es esencial revisar el contexto en el que el actual gobierno de Daniel Noboa asumió el poder y las acciones que implementó para enfrentar los desafíos heredados. Cuando el presidente Noboa tomó posesión, Ecuador se encontraba sumido en una profunda crisis. Los indicadores económicos eran alarmantes. La pobreza había aumentado, el desempleo alcanzaba niveles críticos, y el sistema de salud colapsaba bajo la presión de la pandemia. Los hospitales estaban en condiciones precarias, y la población se encontraba desesperada por atención médica. Además, la inseguridad se había convertido en un problema endémico. Grupos delictivos operaban con impunidad, generando un clima de temor generalizado. Los retos que enfrentó el nuevo gobierno eran enormes. No solo se trataba de estabilizar una economía en declive. También era urgente recuperar la confianza de una ciudadanía desilusionada. Era necesario implementar políticas efectivas para combatir la inseguridad y al mismo tiempo mejorar la calidad de vida de los ecuatorianos. Noboa llegó al poder con promesas ambiciosas.
Habló de crecimiento económico sostenible, reducción de la pobreza y un combate frontal contra actos ilícitos. Sin embargo, la realidad de su mandato ha sido más compleja que sus propuestas iniciales. ¿Esto quiere decir que Noboa no la tuvo fácil en sus inicios? Así es. En comparación con la difícil situación que encontró Noboa con su gobierno, logró algunos avances en Ecuador. Sin embargo, estos avances distan mucho de ser suficientes. Aunque se implementaron mejoras en áreas clave, los resultados concretos son limitados, y el balance de su gestión deja más dudas que certezas. En el área de salud, el gobierno de Noboa impulsó reformas como el aumento de la inversión en infraestructura hospitalaria. No obstante, estas medidas han sido insuficientes para resolver los problemas estructurales del sistema. Las largas esperas, la falta de medicamentos y la escasez de personal especializado siguen siendo una realidad cotidiana para miles de ecuatorianos. Estas carencias no solo reflejan una gestión incompleta, sino también una falta de visión integral para abordar los desafíos del sector. Las promesas de un sistema de salud eficiente y accesible parecen haberse quedado en el camino. Pero si hay un tema que expone las debilidades del gobierno de Noboa, es la seguridad. Durante su campaña, el presidente prometió combatir los actos ilícitos con medidas firmes. Sin embargo, los datos revelan un panorama desalentador. Según Bloomberg, en 2024 se registraron 6.964 incidentes fatales en Ecuador, lo que representa una tasa de 38.8 por cada 100.000 habitantes, una de las más altas de América del Sur. Aunque esta cifra muestra una ligera mejora frente al cierre de 2023, cuando la tasa fue de 46.2, los grupos delictivos continúan operando a sus anchas. Peor aún, en enero de 2025, se registraron 750 incidentes de este tipo, convirtiendo a ese mes en uno de los más críticos de la última década, según cifras oficiales. Estos números no solo cuestionan la efectividad del Plan Fénix, sino también la capacidad del gobierno para proteger a sus ciudadanos. La inseguridad se ha convertido en el talón de Aquiles de la administración de Noboa. A pesar de las promesas de continuar con su estrategia en un posible segundo mandato, los resultados no inspiran confianza. La población sigue sintiéndose vulnerable. Y la percepción de inseguridad no ha disminuido. Esto refleja una gestión que, aunque ha intentado abordar el problema, no ha logrado resultados tangibles ni sostenibles. Las opiniones públicas sobre la gestión de Noboa son, en el mejor de los casos, mixtas. Encuestas recientes reflejan un nivel significativo de descontento, con un porcentaje considerable de la población calificando su gestión como insatisfactoria. Sin embargo, a pesar de las críticas, muchos ciudadanos prefieren a Noboa antes que a un presidente de izquierda. Este apoyo no se debe tanto a los logros de su gobierno, sino al temor de un retorno al estilo de gobierno de Rafael Correa. Es un voto de rechazo, más que de aprobación, lo que habla de la profunda polarización que divide al país. En este escenario de descontento y polarización, surge la figura de Luisa González como principal rival de Noboa. La primera vuelta de las elecciones dejó un empate técnico, lo que llevará a una segunda vuelta en abril. Con un 43.8% de los votos, González desafió las expectativas que colocaban a Noboa como el favorito absoluto, con un 44.3%. Su ascenso no solo es un golpe a las pretensiones de reelección de Noboa, sino también una señal de que una parte significativa del electorado está dispuesta a apostar por el cambio. Luisa González, representante de la izquierda, y con una base social liderada por el expresidente Rafael Correa, ha construido una campaña centrada en la unidad y la reconciliación. Su carácter religioso, y su enfoque moderado, le han permitido distanciarse de la imagen tradicional de la izquierda radical, ganando simpatías, sin generar polémicas. Sin embargo, su posible elección no está exenta de riesgos. Expertos señalan que Correa podría aprovechar su presidencia para evadir la justicia, un tema que ha generado controversia y desconfianza entre sectores de la población. Además, González ha criticado duramente a Noboa, acusándolo de utilizar los recursos del Estado para financiar su campaña electoral. También ha prometido revertir la situación actual del país, enfocándose en la justicia social, la reducción de la desigualdad y la mejora de los servicios públicos.
Sin embargo, sus propuestas, aunque atractivas para algunos, generan escepticismo entre quienes temen un retorno al estilo de gobierno de Correa. La sombra del expresidente sigue siendo un factor determinante en la percepción de su candidatura. El escenario electoral está marcado por la incertidumbre y la polarización. Por un lado, Noboa representa la continuidad de un gobierno que, aunque con logros limitados, ha intentado estabilizar el país. Por otro, Luisa González encarna la posibilidad de un cambio radical, con promesas de transformación social y económica. Sin embargo, ambas opciones están lejos de ser ideales. Noboa ha demostrado que su gestión tiene claros límites, mientras que González carga con el lastre de su conexión con Correa y el fantasma de un posible retorno al pasado. Bajo estas circunstancias, entonces, ¿por quién es mejor votar? Bueno, pues esto sería a consideración de cada quien. Al elegir un candidato, hay varios factores cruciales a considerar. En primer lugar, la experiencia del candidato y su capacidad para implementar sus propuestas son vitales. Aquí toma ventaja Noboa. Es importante analizar la viabilidad de las propuestas, entendiendo si son financieramente sostenibles y factibles en el contexto actual del país. La trayectoria política del candidato no es un detalle menor, sino un elemento central para evaluar su idoneidad. Noboa, con su experiencia en el gobierno actual, tiene la ventaja de haber demostrado, al menos en parte, su forma de gestionar. Sin embargo, esto no significa que su gestión haya estado exenta de errores. Aunque ha intentado abordar problemas clave, como la inseguridad y la economía, los resultados han sido mixtos. Esto plantea dudas sobre su capacidad para sostener políticas a largo plazo. Por otro lado, las opiniones de expertos y analistas son fundamentales para entender el panorama completo. Muchos coinciden en que los candidatos con experiencia en gestión pública y un historial comprobado de soluciones exitosas suelen ser más confiables. En este aspecto, Noboa tiene cierta ventaja, pues su gestión, aunque criticada, es conocida. En contraste, Luisa González, la candidata de izquierda, representa una alternativa que apela a quienes buscan un cambio radical. Su discurso se centra en promesas de justicia social, reducción de la desigualdad y la mejora de los servicios públicos. Sin embargo, su conexión con el expresidente Rafael Correa genera escepticismo. La historia reciente de gobiernos de izquierda en la región no siempre ha sido alentadora. Muchos temen que sus propuestas, aunque atractivas en el papel, puedan enfrentar dificultades similares a las de otros países con modelos similares. El pueblo ecuatoriano debe ser consciente de lo que implica elegir un gobierno de izquierda. Si tienes dudas, al final te dejaré el link, para que veas cómo viven las personas de países que tienen líderes de izquierda. No se trata solo de un cambio de discurso, sino de un giro en las políticas económicas, sociales y de seguridad. Al final, la decisión recae en cada ciudadano. Elegir al próximo presidente no es solo un acto democrático, es una responsabilidad que determinará el rumbo de Ecuador en los próximos años. Noboa ofrece continuidad, pero con el lastre de una gestión que no ha logrado resolver problemas estructurales. Luisa González promete un cambio radical, pero con el riesgo de repetir errores del pasado. La respuesta no es sencilla, pero está en tus manos. La elección de un presidente no es solo un acto político, sino una decisión que define el destino de un país. En un contexto lleno de desafíos, la capacidad del pueblo para elegir a un líder capaz de enfrentar adversidades y de buscar soluciones concretas es fundamental. Sin embargo, esta responsabilidad no termina en las urnas. Es crucial que cada ciudadano se involucre, se informe y participe activamente en el proceso electoral. Solo así podremos construir un futuro que responda a las necesidades de todos. Esta es tu oportunidad de ser parte del cambio. Elige con conciencia, porque el futuro de Ecuador está en tus manos. Bien, hasta aquí hemos llegado. Suscríbete a nuestra comunidad de Minuto Financiero y activa la campanita para que no te pierdas de las próximas tendencias económicas. También puedes dejarnos tus opiniones en los comentarios. ¿Consideras que Noboa debe seguir al mando? ¿Por qué le darías tu voto? ¿Prefieres que la izquierda se apodere nuevamente de Ecuador y te lleve a vivir como en tiempos de Correa? Solo imagina en qué momento había mayor inseguridad, en tiempos de Correa o ahora con Noboa.
Te esperamos en el próximo video. Hasta la próxima.